El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una reflexión sobre estos textos que nos ofrece hoy la liturgia de la palabra. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un cambio de tercio, ¿no? Veníamos durante varias semanas haciendo una meditación de textos de los libros proféticos del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Hasta hace muy poco, pues terminábamos con la lectura del profeta Joel, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer una lectura continuada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, la carta a los romanos, ¿vale? Muy bien. Hemos escuchado simplemente el saludo de la carta, ¿no? Parece que de alguna manera no hay muchas cosas que se puedan sacar de esta lectura más allá del objetivo, la intención que San Pablo propone a través de este enunciado, ¿no? Donde de alguna manera hace énfasis en el contenido en sí mismo de lo que se transmite y no es otra cosa más que la reflexión acerca del hondísimo misterio de Cristo, ¿no? Que de algún modo es del linaje de David, que por tanto está insertado dentro de una tradición, que es la tradición judía, que esperaba el advenimiento del Mesías, Rey y Salvador, pero que al mismo tiempo ha sido, ¿no?, como una revelación de un proyecto de Dios que es aún mucho más grande. Se ha alcanzado la plenitud de la revelación y hemos visto cómo esa salvación ya no solo se dirige al pueblo de la elección, al pueblo judío, sino que abarca, ¿no?, a todos los hijos de Dios en este mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Algo que de algún modo definirá un cambio sustancial en la manera de entender la soteriología, que es la salvación de Dios, en cuanto que ya de algún modo no es un privilegio de unos pocos, ¿no?, ¿de acuerdo?, que de algún modo hacen parte de esa gracia en virtud de su pertenencia a un pueblo, por linaje, por descendencia, por un signo externo que sería la circuncisión, ¿de acuerdo?, sino que ya esa salvación alcanza universalidad, que es lo mismo que decir catolicidad, que viene la palabra católica, ¿no? Católica significa universal y que va dirigida a todo el pueblo de Dios, a los que no solamente a los judíos, sino a los que ellos denominaban gentiles. Los gentiles eran los no judíos, ¿de acuerdo? Entonces, desde la entrada de la carta, Pablo, ¿no?, de alguna manera asegura que lo que quiere despertar es la obediencia de fe de aquellos que han sido llamados a ser partícipes de esta gracia sin ser los primeros depositarios de la salvación, ¿no? ¿De acuerdo? Esta carta va dirigida a los gentiles, ¿de acuerdo?, para que ellos de alguna manera acojan esa invitación a ser partícipes de la salvación de Dios y que tengan lo que se espera siempre, ¿no?, cuando se habla, ¿no?, de la revelación del misterio de Dios, que haya obediencia de fe. ¿Qué significa eso de obediencia de fe? Obedecer a Dios. Sí. Definición muy tautológica, ¿no? Obediencia de fe, obedecer a Dios. Sí, pero ¿qué significa obedecer a Dios? ¿Cómo? No. Obedecer a Dios significa, no es tanto la jerarquía en sí misma, obediencia de fe significa escuchar lo que Dios dice y ponerlo en práctica. Fíjate tú, qué sencillo que es. Es en lo que se fundamenta la experiencia religiosa del pueblo de Israel. De ahí viene el Shema, el escucha a Israel. Escucha lo que dice Dios y ponlo en práctica. Entonces San Pablo encarna, ¿no?, ahora lo que el Señor quiere transmitir, ¿no?, al pueblo gentil para que escuche y ponga en práctica. Cuando se dice católica, apostólica y ahora ya menos romana. Son las notas y los atributos de la Iglesia de Cristo, ¿de acuerdo? Cuando se dice que la Iglesia es una santa, católica y apostólica, ¿de acuerdo? Pues
lo que quiere decir apostolicidad es que está arraigada, ¿no?, en la fe de los apóstoles, ¿de acuerdo? Es la que garantiza la tradición y la comunicación de la fe desde los apóstoles hasta los sucesores de los apóstoles hoy en día, que serían el Papa y nuestros obispos. De ahí viene la apostolicidad de la Iglesia, ¿de acuerdo? Catolicidad significa universalidad, ¿de acuerdo? La unidad de la Iglesia es a la que aspira el Señor, que tengamos todos de alguna manera, que todos seamos un solo rebaño bajo el cayado de un solo pastor. ¿Y cuál nota me falta? Y santa, ¿no? Porque somos santos. No, precisa, porque estamos invitados a vivir la santidad, porque de alguna manera el artífice de la santidad es el alma de la Iglesia, que es el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia es santa, por la gracia, ¿no?, que está presente en ella, y la invitación que tenemos todos de ser partícipes de esa gracia para alcanzar nosotros la santidad. De ahí viene esa una santa, católica y apostólica. ¿Por qué no se dice romana? Ya no quiere decir. Lo que pasa es que de algún modo el contexto de romana se puso en énfasis cuando en algún momento se dio la división de la Iglesia, ¿de acuerdo? Nunca se utilizó el adjetivo romana hasta que en el 1054, con la división, ¿no?, de la Iglesia de Oriente y Occidente, ¿de acuerdo?, se planteó la fidelidad a la Iglesia de Roma como la Iglesia occidental, ¿de acuerdo? No sé si me entiendes. Pero el adjetivo en sí mismo a lo mejor no se contempla dentro del catecismo de la Iglesia Católica como una nota de la Iglesia en sí misma, porque es una referencia, como te he dicho, ¿no?, a esa diferenciación que existe entre algunas iglesias que no son obedientes al Papa y por tanto no dependen, ¿no?, de la jerarquía eclesiástica que hunde sus raíces en esa tradición, ¿de acuerdo? Pero en el catecismo no se enseña esa nota en sí misma, no porque tengamos un problema, sino porque evidentemente pues entiendo que el situar la Iglesia como romana es porque en el fondo la diferenciamos de otras, y la llamada a la unidad significa no distinguir, ¿no?, entre confesiones cristianas, ¿no?, teniendo en cuenta que la Iglesia está llamada a ser una. No sé si me entiendes lo que acabo de decir. ¿Me lo entiendes? Entonces no hay problema en que se diga romana, para que me entiendan, ¿no? Sí, por eso se entiende el hecho de que en algún momento hunda sus raíces en la fidelidad y obediencia al Papa, ¿de acuerdo? Pero hay algunas que no son obedientes al Papa. Por eso se ha utilizado el adjetivo de romana, ¿de acuerdo? ¿Por qué llegué aquí? No me acuerdo, pero bueno, la cuestión es que estábamos con la carta a los romanos y el hecho en algún momento de considerar la universalidad, que por eso llegamos a ese punto, por la catolicidad, la universalidad. Entonces, pues el objetivo primordial de la carta a los romanos es que entender que la salvación no nos viene por la circuncisión y por la práctica de la ley, como lo entendía el pueblo judío, ¿de acuerdo?, sino que la salvación nos va a venir como adhesión de corazón a la fe en el misterio de Cristo, a través de un signo. ¿Cuál? El bautismo. Y a través del bautismo, ¿qué se nos da? El Espíritu Santo, que es el artífice fundamental de esa obra de salvación en cada uno de nosotros. Así que ese es el tema fundamental de la carta a los romanos, ¿de acuerdo? La justificación no viene por la fe y el cumplimiento de la ley, sino la justificación viene por la fe en Cristo Jesús, una fe que se hace vida en nosotros a través del bautismo, por la participación en la gracia del Espíritu Santo, lo cual traerá consigo, pues evidentemente, unas consecuencias, ¿de acuerdo?, en nuestra propia vida personal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué consejos doy? Que la vayáis leyendo, ¿de acuerdo? Que vayamos leyendo la carta a los romanos para que de algún modo, pues eso, ¿no?, vayamos familiarizándonos con todo el lenguaje que vamos a encontrarnos a continuación, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos puede ayudar a nosotros en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer una lectura de hoy en lo que hemos escuchado? ¿Qué podríamos encontrar como enseñanza? Que no podemos sentirnos seguros, ¿no?, de la salvación por pertenencia. No sé si me entendéis. Como le pasaba al pueblo judío. Se sentían muy seguros porque como estaban circuncidados, ¿no?, que era el signo de la pertenencia al pueblo de la alianza, pues eso significaba que de algún modo yo iba a recibir la salvación y que los demás no la iban a recibir. Es más, los gentiles eran siempre despreciados por los judíos, ¿de acuerdo? O sea, los que no eran judíos, ¿vale? Pues muy bien, pues ahora nosotros también tenemos que tener claro que no por el hecho, ¿no?, de que nos llamemos cristianos porque somos bautizados, entonces ya lo tenemos hecho, ¿no? No, porque en el fondo sería falso pensar que por el solo hecho de tener un signo
presente en nuestra vida, ya estamos salvados, ¿no? Sino que necesitamos obediencia de fe, acogida a la gracia, desarrollo de vida en Dios en nosotros, frutos, por tanto, buenas obras, para garantizar, ¿no?, que de algún modo se vaya realizando en nosotros esa salvación que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es una actitud dinámica, permanente, ¿de acuerdo? Donde no podemos dormirnos en los laureles, ¿no?, sino que de algún modo requiere en nosotros un trabajo de apertura, docilidad, dejar de que de alguna manera el Señor trabaje en nosotros para que se produzca ese fruto. ¿Queda claro? Seguro, ¿no? Porque como yo voy a misa, entonces ya me salvo. Tienes que realizar un trabajo aún mucho más profundo en tu corazón, ¿de acuerdo? Para no quedarnos ahí en una sensación de mero cumplimiento, ¿no? Y que esa sea garantía de nuestra salvación, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que el Señor lo que quiere es que tengamos vida, y vida abundante, y que se transforme en obras en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Que sea patente, que realmente la vida de Dios se manifiesta en nuestro corazón. Porque sólo así alcanzaremos el camino hacia la vida eterna, que es lo que es el propósito fundamental de la salvación. ¿De acuerdo? Que participemos junto con Dios de esa vida de la que Él goza, ¿no? Que es el anhelo al que aspira fundamentalmente todos y cada uno de nuestros corazones. ¿Ok? Entonces, mucho ánimo y que la carta a los romanos nos ilustre, nos interpele, nos abra el corazón. Buena lectura. Lo digo en serio, ¿eh? Hay que de alguna manera leer esa carta que es la que vamos a desarrollar en la liturgia de la Iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. El evangelio que hemos escuchado es un evangelio también, ¿no?, donde, a ver, el pueblo judío esperaba el Mesías, ¿de acuerdo? Pero esperaba un tipo de Mesías, ¿no? No el que vino. El pueblo judío esperaba un Mesías más como un líder político, religioso, ¿no?, que de alguna manera le devolviera al pueblo de Israel el esplendor que había perdido de antaño, ¿de acuerdo? Porque en ese momento el pueblo de Israel era un pueblo esclavizado, ¿no?, por el Imperio Romano, ¿no? ¿De acuerdo? De lo que querían era eso, un liberador, ¿no? Una persona que obrara con signos y prodigios y que de algún modo manifestara de esa manera que Dios estaba con el pueblo de Israel, ¿ya? Y aparece un Mesías que nace en un portal, que no nace en un palacio, que de alguna manera se esconde de su linaje, de su realeza, y decide vivir en una aldea, de desarrollar su vida en una aldea de Galilea que nadie casi conocía, que se llamaba Nazaret, ¿de acuerdo? Y de algún modo, ¿no?, de esa manera siempre se va a generar un prejuicio de qué nos va a decir un nazareno, que era como decir un judío de poca monta, ¿no? No un judío de Jerusalén, de Judá, que podría haber sido, ¿no? Pero Jesús siempre de alguna manera va, diríamos en nuestro lenguaje actual, va en perfil bajo, ¿no? No se da a conocer. Solo quiere que de alguna manera atendamos fundamentalmente, ¿no?, a la gracia que nos quiere transmitir a través de nuestra confianza en su palabra, ¿no? Una palabra que llegaba al corazón del hombre, una palabra que tenía el poder de transformar la vida de las personas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y por qué no las transformó? ¿Por qué a muchos no les transformó? Porque tenían el corazón endurecido, porque querían de alguna manera moverse siempre en lo extraordinario. Y la fe no se vive en lo extraordinario. La fe se vive en lo cotidiano. ¿No os dais cuenta de eso? ¿Dónde realmente resplandece más la fe? ¿En que levites y tengas estigmas? No sé si me entendéis, ¿no? ¿En dones y gracias sobrenaturales? No. La fe realmente se hace vida en ti en lo cotidiano, en lo más simple, en lo más sencillo, en la gratitud, en el perdón, en la confianza, en el amor al prójimo, en las obras, ¿no? Ahí es donde realmente la fe se hace vida, ¿no? Pero nosotros muchas veces queremos signos en sí, ¿no?, que nos dan mucha más seguridad, nos dan mucho más confianza. Si Dios fuera un Dios glorioso, ¿no?, que nos moviera a través, ¿no?, de la imposición, de la fuerza, ¿no?, pues a lo mejor de alguna manera, ¿no?, nos parecería, ¿no?, mucho más admisible según nuestro modo de entender las cosas. Por eso el Señor les dice que es una generación perversa, porque de algún modo no atiende al lenguaje de lo que el Señor quiere comunicar y transmitir al pueblo, que es el lenguaje de lo sencillo, ¿no? Sino lo que quieren es todo. Glorias todas, cruz ninguna. ¿A alguien le suena esto? Glorias todas, pero cruz ninguna.
Evidentemente, el que de algún modo entiende la vida de esta forma no entiende lo que es la manifestación del misterio de Cristo. ¿De acuerdo? Porque ciertamente estamos llamados a la gloria. ¿Me explico? Pero ¿por dónde se pasa para llegar a la gloria? Por la cruz, y eso ya. Ahí ya no tenemos muchos adeptos. ¿De acuerdo? No tenemos muchos adeptos. Entonces, por eso, en algún momento, ¿no? Él les hace ver que hay personajes que han tenido la disposición y la obediencia de fe para aceptar ese lenguaje. Un lenguaje desconcertante y un lenguaje que tiene la capacidad de asombrar y de transformar la vida de las personas. Por eso alude a extranjeros. ¿De acuerdo? Que sería una vergüenza para el pueblo de Israel que en algún momento algunos extranjeros fueran capaces de abrir el corazón y ellos, que eran los destinatarios de la salvación, con el corazón cerrado, ¿no? Por eso a esta generación se levantará la reina del sur. ¿Quién es la reina del sur? La reina de Saba, ¿no? Se levantará la reina del sur y juzgará a esta generación porque ella se pegó un viaje, ¿no? Del Cuerno de África, donde se situaba el reino de Saba, ¿no? Un viaje bastante largo hasta llegar a Jerusalén. Y allí, de alguna manera, ¿no? Ya sabéis que la reina de Saba quedó de alguna manera, ¿no? Sorprendida y se preguntó, ¿y el esplendor de este pueblo de qué depende? ¿Y qué le mostró Salomón? O sea, ¿qué fue lo que le dijo Salomón? Esto depende fundamentalmente de la ley, del cumplimiento de la ley del Señor. O sea, era la palabra la que era fuente de toda la... Ni siquiera él mismo en sí, ¿no? Sino era esa fuente de gracia, y tanta fue, ¿no? el impacto que produjo eso en la reina de Saba, que la reina de Saba, digamos, se quedó, ¿no? Con esa sabiduría, ¿no? Y digamos, como consideró esa sabiduría como un tesoro, y se llevó esa sabiduría para su tierra. ¿Me explico? De hecho, yo siempre explico cuando se habla, ¿no? En el día de la Epifanía, ¿no? En el día de los magos de Oriente. O sea, cómo estos se enteraron de que en algún momento un pueblo tenía dentro de su tradición más fuerte, dentro de su ley, que un Mesías sería anunciado por una estrella. ¿Sabéis dónde lo dice? Lo dice el libro del Génesis. Lo cual quiere decir que esos magos, cuando empezaron a darle sentido a por qué había salido una estrella en el firmamento, buscaron en la sabiduría, ¿no? Que tenían en ese momento. Claro, no lo hubieran tenido si de alguna manera, yo es lo que digo, si la reina de Saba no la hubiera llevado a su tierra. ¿Me entendéis? O sea, que ahí es donde uno se da cuenta que cuando te dejas interpelar por algo que de alguna manera llega a tu corazón, es importante acogerlo, recibirlo y hacerlo vida dentro de tu corazón. La reina de Saba, siendo extranjera, lo hizo. Y estos que son del pueblo de Israel, endurecen el corazón. Jonás, que lo leímos hace poco en la palabra, si vais a misa todos los días, recordáis que hace poco leíamos la historia de Jonás, pues Jonás se levantará y juzgará el pueblo de Nínive, ¿no? Se levantará y juzgará a esta generación porque los ninivitas se convirtieron ante la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. ¿Quiénes eran los ninivitas? En una ciudad. ¿Dónde estaba esa ciudad? En Nínive. Estaba a orillas del Tigris, ¿de acuerdo? O sea, estaba en lo que llamamos normalmente la Mesopotamia, región de Asur, una de las grandes ciudades del imperio asirio. Eran extranjeros. Sin embargo, de algún modo, la predicación de Jonás versa fundamentalmente sobre el poder del Dios de Israel, el Dios de la alianza, el Dios de los grandes signos y prodigios del Antiguo Testamento. Y ellos sintieron temor de ese Dios y, como consecuencia de la predicación de Jonás, acogieron esa invitación, hicieron ayuno, hicieron oración, se convirtieron de corazón, y Dios se arrepintió en algún momento de la condena que había, ¿no?, dictaminado sobre ellos. Escucharon y acogieron dentro de su corazón la invitación a convertirse. ¿Y qué hacían los israelitas? Cerrados, ¿no? Ahí sus prejuicios, en la dureza de su corazón. Y eran extranjeros. Ahora podemos unir el mensaje, ¿no? Los extranjeros, ¿no?, van delante de vosotros en el reino de Dios. Tanta seguridad que tenían ellos en sí mismos por su pertenencia al pueblo, y se iban a quedar por fuera.
como consecuencia de la dureza de su corazón. ¿De acuerdo? Así que el Señor nos dé a todos y cada uno de nosotros esa disposición, esa acogida, y así como la reina de Saba pudo contemplar esa sabiduría y hacer la vida, ¿no? Así como los ninivitas escucharon la predicación de Jonás, que también nosotros sepamos escuchar y poner en práctica. ¿Lo necesitamos? Muy bien. No es tan lejos del reino de los cielos. Lo necesitamos mucho, porque ¿cómo somos? Somos tercos, somos testarudos, muchas veces imponemos nuestro propio criterio, a veces tenemos como una falsa seguridad, ¿no? Nos creemos que somos buenos, que los demás todos son malos, y creo que esa circunstancia nos aparta realmente del fin al cual nos llama el Señor. Así que vamos a pedirle esa gracia y se la pedimos en un día donde estamos celebrando esta misa, pidiendo por la paz del mundo, por todo lo que está aconteciendo en el día de hoy, que todo este esfuerzo por la paz de algún modo no solamente se dé dentro de una especie de juego político y económico, ¿no? Como suele ser hoy en día, sino que realmente en algún momento atendamos a la necesidad de convertir el corazón del hombre para que haya una paz auténtica y verdadera. De lo contrario, esto será un pañito de agua tibia en una herida profunda, ¿no? ¿De acuerdo? Así que confiemos que de alguna manera el Señor haga lo suyo y que el Espíritu Santo pues convierta el corazón de los que rigen el destino de nuestros pueblos para que haya una paz verdadera, duradera, auténtica. ¿Qué haces? Cuando dice en la Biblia, cuando oigáis hablar de paz, de tal, que sí, que todo se arreglará, que tal, sobrevendrá la gran guerra, eso que... Es que vivimos en esta situación, en esta tensión en el aspecto de lo humano, ya hemos vivido muchos acontecimientos, ¿no? O sea, en los que de alguna manera, ¿no? Pues creo que, pues, al final sigue siendo lo más urgente, ¿no? No tanto adentrarnos dentro de la consideración de lo más apocalíptico, ¿no? ¿Me explico? Sino dentro de la consideración de lo más importante, que es lo que me quiere decir esto a mí. Si yo quiero contribuir para que haya paz, lo que tengo que hacer es convertirme, ¿no? Y dejar que Dios sea Dios en cuanto al manejo de las circunstancias y los tiempos necesarios para que Él de alguna manera vuelva en la majestad de su gloria a juzgar al mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el propósito fundamental de nosotros no es adentrarnos en ese misterio que nos sobrepasa, porque nadie sabe el día ni la hora en que Cristo se va a manifestar. La lectura de los signos siempre trae consigo la lectura de los signos de los tiempos, ¿no? Las guerras, los desastres, todo lo que nos lleva a considerar que el mundo es un mundo frágil, es un mundo, no sé si me entendéis, ¿no? Un mundo que pasa. Ante esa conciencia de que el mundo pasa, de que esto en algún momento, en cualquier momento, esto todo, ¿no? ¿Cuál es la actitud que debe tener un cristiano? Recibe. Lo que hemos dicho hoy, escuchar lo que dice Dios y ponerlo en práctica, estar vigilantes y preparados, aunque de alguna manera nos sobrevengan ya cualquier acontecimiento en algún momento que ponga de manifiesto el final de nuestra vida, de la vida de este mundo, la disposición del corazón del hombre siempre tiene que ser la misma. No es curiosidad en sí misma, ¿no? En cuanto a los signos de los tiempos, ¿no? Sino es el hecho de cómo respondo yo ante la provocación de lo que encuentro en el mundo. ¿Me explico? Y esa respuesta es la conversión. De esa manera yo colaboro con la paz del mundo. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que habla de la profecía, de Jonás, de las 3 noches y 3 días. No. Dice que no se le hará otro signo de Jonás. Podríamos hacer una interpretación del acontecimiento de los 3 días de Jonás en la ballena para hablar de la resurrección de Cristo, pero no es explícito. En este texto, no. ¿De acuerdo? Pero se puede hacer la alusión de esa circunstancia. Si Jonás es un signo, como lo fue Cristo en su momento, los 3 días de Jonás en la ballena, o sea, ya sabéis qué pasa, ¿no? En ese momento, Jonás pasa de ser una criatura que rechaza el proyecto de Dios y los 3 días en la ballena le hacen reflexionar para hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Es un paso como de la muerte a la vida, ¿no? Entonces es un texto que de alguna manera, de manera análoga, plantea una reflexión sobre la resurrección de Cristo, ¿de acuerdo? Pero ya requeriría para todos nosotros un ejercicio ¿no?
Entonces, lo específico de la palabra de Dios hoy es escucha y pone en práctica. ¿Ha ido? Es lo que tenemos que meternos hoy en el corazón. ¿De acuerdo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.